Hola, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio con la grabación de la sesión síncrona. Déjenme les comparto pantalla. Un segundo. ¿Sí te aparece en la pantalla, Víctor? Sí, la veo perfectamente. Bien, vamos a ver los medios de impugnación. Tenemos 3 medios de impugnación: el recurso de queja, el recurso de revisión y el recurso de reclamación. Primeramente vamos a ver qué es un recurso. Un recurso es un medio de impugnación regulado por la norma procesal a través del cual las partes que resulten perjudicadas por una resolución del órgano jurisdiccional, un tribunal o secretario judicial pueden obtener la modificación o revocación de dicha resolución, ya sea por el mismo órgano que la dictó o por otro tribunal superior. Los recursos en el juicio de amparo son 3: recurso de revisión, recurso de queja y recurso de reclamación. El recurso de revisión es el recurso vertical a través del cual las partes pueden impugnar sentencias en el amparo indirecto, las que concedan o nieguen la suspensión definitiva, las sentencias que modifiquen o revoquen la suspensión definitiva, las que decidan el incidente de reposición de constancias de autos, las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional y las sentencias dictadas en la audiencia constitucional. Para el amparo directo, solamente contra las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubiesen sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales de pleno. Y la materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. Tenemos un plazo para la interposición de dichos recursos y se debe de interponer en un plazo de 10 días por conducto del órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, y el escrito del recurso puede presentarse de forma impresa o de forma electrónica. En caso de que sea impresa, deberá de acompañarlo con copia para el expediente y para cada una de las partes. Si se previene al recurrente, deberá de subsanarlo en 3 días para que haga llegar las copias. El artículo 82 prevé la adhesión al recurso de revisión por la parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo, la cual tendrá un plazo de 5 días contados al día siguiente, aunque surta sus efectos la notificación de la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes, y la adhesión al recurso sigue la suerte principal de este. La legitimación de las autoridades responsables, en conformidad con el numeral 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables solo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas. Tratándose de amparo contra normas generales, podrá hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación. Las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiese emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional.
son competentes para conocer de los recursos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer el recurso de revisión contra las sentencias dictadas en audiencia constitucional. El órgano competente, la Suprema Corte, asunto contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional cuando habiéndose impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales o cuando en las sentencias se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución y subsista el recurso del problema de constitucionalidad, y el Pleno distribuirá entre sus salas los asuntos de competencia o los remitirá a los tribunales colegiados de circuito. La expresión de agravios en el escrito inicial, el recurrente deberá de expresar los agravios que cause la resolución impugnada. Cuando se trate de amparo directo, deberá hacer una transcripción textual de la parte de la sentencia que contenga un pronunciamiento sobre constitucionalidad de normas generales o establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución o la parte del concepto de violación respectivo cuyo análisis se hubiese omitido en la sentencia. La substanciación se va a llevar a cabo el órgano jurisdiccional por conducto del cual se presentó el recurso. Distribuirá las copias del escrito a cada una de las partes y dentro del plazo de 3 días contados a partir del día siguiente en el que se integre debidamente el expediente, remitirá el original del escrito de agravios y el cuaderno principal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito según corresponda. El presidente de la Suprema Corte o del Tribunal Colegiado de Circuito deberá admitir o desechar la procedencia del recurso, notificar a las partes del auto de admisión, transcurrido el plazo para adherirse a la revisión y en su caso tramitada esta, se turnará de inmediato el expediente al ministro o magistrado que corresponda y la resolución deberá dictarse dentro de un plazo máximo de 90 días. La resolución, el artículo 93, si quien recurre es el quejoso, examinará en primer término los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida. Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará en primer término los agravios en contra de la omisión o negativa a decretar el sobreseimiento. Si son fundados, se revocará la resolución recurrida y para los efectos de la fracción 1 y 2 podrá examinar de oficio y en su caso decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia. Si encontrare, que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará a reponer el procedimiento. Si recurre es el quejoso, si quien recurre es el quejoso, examinará los agravios, si estima que son fundados, revocará la sentencia recurrida y dictará la que corresponda. 6. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero, examinará los agravios de fondo, si estima que son fundados, analizará los conceptos de violación estudiados y concederá o negará el amparo.
Y número 8, solo tomará en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante la autoridad responsable o el órgano jurisdiccional de amparo, salvo aquellas que atiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Ahora vamos a ver el siguiente recurso, que es el recurso de queja, artículo 97 de la Ley de Amparo. Procede contra las siguientes resoluciones: en amparo indirecto, las que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación, que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional, las que rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, admitan las que no reúnen los requisitos legales que puedan resultar excesivas o insuficientes, y las que reconozcan o nieguen el carácter del tercero interesado. En amparo indirecto, tratándose de autoridades responsables, procede el recurso de queja contra las que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación, cuando no provea sobre la suspensión del plazo legal, concede o niegue esta, rehúse la admisión de fianza o contrafianza, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes, también contra la resolución que decida el incidente de reclamación de daños y perjuicios, y cuando nieguen al quejoso su libertad coaccional, o cuando las resoluciones que dicten sobre la misma materia causen daños o perjuicios a alguno de los interesados. En amparo indirecto, procede contra las que se dicten durante la tramitación del juicio o del incidente de suspensión que no admita expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes no reparable de la sentencia definitiva, así como las que las mismas características se emitan después de dictar la sentencia de la audiencia constitucional, también contra las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios, las que resuelva el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado, y contra las que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo. Para la interposición para el recurso de queja también tenemos un plazo. El plazo es de 5 días, a excepción de 2 días hábiles cuando se trate de suspensión de plano o provisional, o cualquier tiempo cuando se omita tramitar la demanda de amparo. Deberá presentarse por escrito ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo en el que se trate los actos de autoridad responsable, y el recurso deberá plantearse ante el órgano jurisdiccional de amparo que deba conceder o haya conocido del juicio. El escrito puede presentarse en forma impresa o electrónica y deberá de acompañar las copias para el expediente original y para cada una de las partes, y si se previene al recurrente deberá de subsanarlo con un plazo de 3 días. La expresión de agravios: en el escrito de queja se deberán de exponer los agravios y exhibir copia para el expediente y cada una de las partes, y señalar las constancias que en copia certificada deberá remitir al órgano jurisdiccional que deba resolver el recurso. ¿Cómo se va a llevar a cabo? El órgano jurisdiccional notificará a las demás partes de la interposición del recurso para que en el plazo de 3 días señalen constancias que hay en copia certificada, y deberá remitirse al juzgador que deba resolver la queja.
transcurrido el plazo, enviará el escrito del recurso de queja, copia de la resolución impugnada, el informe sobre la materia de la queja, las constancias solicitadas y las demás que estime pertinentes. Si el recurso se interpuso vía electrónica, se enviará el expediente electrónico. En el caso que la queja sea contra la resolución que conceda o niegue la suspensión de plano o la provisional. En el caso de que la queja sea contra la resolución o que conceda o niegue la suspensión de plano provisional, el órgano jurisdiccional notificará a las partes y de inmediato remitirá a la que corresponda copia de la resolución, el informe de materia de la queja, las constancias solicitadas y las que estime pertinentes. Cuando se trate de actos de autoridad responsable, el órgano jurisdiccional requerirá a dicha autoridad el informe en materia de la queja y, en su caso, la resolución impugnada, las constancias solicitadas y las que estime pertinentes. En la resolución, una vez recibidas las constancias, el órgano jurisdiccional que conozca de la queja deberá dictar la resolución dentro de los 40 días siguientes, con excepción en el caso de la queja, sea contra la resolución que conceda o niegue la suspensión de plano o la provisional, el plazo será de 48 horas. Si el tribunal que conoce de la queja la considera fundada, deberá dictar la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que la resolución implique la reposición del procedimiento. En este caso quedará sin efecto la resolución recurrida y se ordenará a la que hubiese emitido dictar otra, debiendo precisar los efectos concretos para llevar a cabo la reposición del procedimiento. El recurso de reclamación, este recurso se interpone contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito. Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes por escrito en el que se expresen los agravios y dentro de un término de 3 días siguientes al que surta efecto la notificación de la resolución impugnada, y el plazo que tiene el órgano jurisdiccional para dictar la resolución es de 10 días. El ponente será un ministro o magistrado distinto de su presidente. En caso de que determine que la reclamación es fundada, se dejará sin efectos el acuerdo impugnado y el presidente del órgano jurisdiccional deberá emitir una nueva resolución. Y es el tema de esta semana, los medios de impugnación, los 3 recursos que tenemos para en contra de las sentencias que se dicten en el juicio de amparo, que es el recurso de revisión, de queja y reclamación. Como quiera, les voy a compartir las diapositivas para que también la puedan observar en la clase y ver ahí el PowerPoint. Tenemos una actividad esta semana que es un cuestionario. Hay que realizarlo porque es parte importante de la calificación. No sé si tengas alguna duda, algún comentario, Víctor. No, licenciado, te volveré a dar un repaso completo a todos los métodos, cada recurso, para que me quede todavía más claro y pues bueno, hago el cuestionario en tiempo y forma. Gracias a usted. Sí, no, al contrario, cualquier duda también me puede mandar un mensajito a través de la plataforma y con mucho gusto ahí te contestaré a la brevedad posible. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Nos vemos la siguiente semana, el próximo viernes, igual a la misma hora, a las 8. Que pasen bonita fin de semana.